Mira, saludos de Puerto Rico para el mundo el Coquí. Si se creían que hoy yo no le iba a decir algo, se equivocaron. Estamos vivos. Escuchen, escuchen. La Pascua. Óigame, para nosotros entender qué es la Pascua, mediante estos vídeos les voy a explicar algo ahora, pero entienda primero qué es la Pascua. La Pascua. La Pascua. Tengo que transportarme ¿a qué? A Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque antes de que Dios sacara a Israel de la esclavitud de los 430 años que surgió la Pascua, en la cual también representa lo que se está viendo ahora mismo en Semana Santa, que era la Pascua, Cristo es la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? El Cordero sacrificado. ¿Qué pasa? Pero que antes de que surgiera el Mesías, habían 430 años de esclavitud. ¿En dónde? En Egipto, Israel. ¿Qué pasa? Dios le dice a Aarón, Éxodo capítulo 12, le dice, cojan un cordero, mátenlo, que representa que el sacrificio del Mesías, mátelo, con la sangre, marquen el dintel de los postes, porque yo voy a herir a Faraón, al príncipe de este mundo, Satanás. En aquel entonces, el gran imperio que reinaba, que era la gran ciudad de Egipto. O sea, Dios hirió a los primogénitos para que ellos tuvieran que afligidos, mediante hiriendo a los primogénitos por esta plaga. Cuando entrara el ángel de la muerte, dice que no iba a tocar la morada de los que tuvieran que la sangre en las entradas de las casas. O sea, no los iba a tocar. O sea, tocaron a todos los primogénitos de ¿qué? De aquella gran ciudad egipcio. O sea, cuando ellos con la sangre del cordero, que matan este cordero sacrificado, y cogen una carne, matan en la Santa Cena, que es cuando se le aparece el Señor a los apóstoles, que él no practicaba esta fiesta, y esa era la señal de que él iba a ser sacrificado. Cuando él los instruyó primero, querido, cuando ustedes me vean a mí subir a la Santa Cena, y el que se sienta conmigo en la mesa me diga que comen en la mesa en el plato, ese es el que me traiciona. Esa era la señal. Y tú, Pedro, me vas a negar 3 veces. O sea, como él no subía a las fiestas de la Pascua, él tenía que manifestarlo a esta fiesta. Y esa fue la señal. ¿Qué pasa? Cuando lo vieron se asustaron. O sea, ¿qué pasa? Bajo la fiesta de la Pascua, ese cordero que es el Mesías, para conocer la Pascua tiene que transportarte al Éxodo. O sea, y cuando Faraón tocó las puertas de la morada, ¿qué sucedió? A los judíos, a ninguno, no lo tocó esa plaga. O sea, cuando fue Moisés, antes el rey de Egipto nuevamente, el emperador, que le dio, sí, mira, lárguense de aquí, sálganse. Óigame, salieron. ¿Quiénes conocían la señal? Los judíos, porque eran que conocían las fiestas de la Pascua. ¿Qué pasa? Ya el Señor lo mataron. O sea, él estuvo 3 días, dice primera de Pedro capítulo 3, predicándole a quién, a los espíritus encarcelados, a aquellos que apenas 8 se salvaron. O sea, quitándole las llaves de la muerte del abismo. Por eso él es la Pascua. O sea que la liberación, el cordero que nos perdonó. ¿Qué pasa? En estos vídeos te lo explica claro las 4 resurrecciones. Miren, óigame, pero se lo voy a poner ahora, pero usted lo va a buscar en la carpeta. Esta es la segunda temporada de Evangelios Cronológicos de Michael Roux, Apocalipsis, el mejor que explica estas cosas. Yo le llevo tiempo diciendo, ahora que estamos en Semana Santa, vea este capítulo para que usted entienda que dice las 4 resurrecciones, los 24 ancianos, los Evangelios Cronológicos. Este es de la segunda temporada y primera temporada. Si ve la primera temporada lo va a entender clarito, y la segunda en español y en inglés también. Óigame. Y la fiesta de la Pascua significa entender primero el Éxodo, que era el Mesías, óigame, y ahora Cristo en que en muerte, crucifixión y resurrección, que ya no redimió. ¿Qué pasa? Por él dijo que tenía que regresar para que establecer su reino milenial. Y eso te lo explica Michael Roux, que son las 4 resurrecciones. Entienda esto, escuche bien. A él se le ha dado todo el poder y autoridad como juez todopoderoso, que reinará la tierra con vara de hierro. Juan Casanova. Si éramos tal como es él, también caeríamos como muertos ante sus pies. Video. Si vamos a comenzar a comprender las de la cosas segunda que él temporada, quiere que sus siervos conozcan sobre el futuro, tenemos que entender quién es Yeshua hoy, y que él está preparando a sus siervos para los tiempos más críticos sobre el planeta Tierra. Un tiempo en el cual él dice que nadie se salvará sin su oportuna intervención.
Yeshua dijo que falsos profetas van a enseñar que Él regresará en secreto, antes de que gran tribulación llegue a la tierra. Él dijo, no los escuchen, no les crean, no los sigan. Estas son las cosas que Yeshua dijo que tendrán que suceder en los últimos días. Si tú no percibes el olor de tu aromatizante... Y ese es el verdadero significado de lo que es la Pascua. Días. La muerte del Señor y resurrección. Pero que Él, antes de nosotros recibir la Pascua, primero Israel estaba esclavizado, nosotros estamos esclavizados ante la manifestación de Satanás. Y el Señor nos va a redimir a nosotros mediante que cuando Él regrese para reinar 1000 años, esa es la última faceta del Señor. Oigan, y aquí te van a explicar la mejor manera de entender en estos días esto. Juan Casanova, un rudo despertar, primera temporada, segunda temporada, escuche. Y tampoco nada lo hubiera preparado para lo que iba a experimentar. El toque de una trompeta lo transportó al día del Señor, en el cual vio a Yeshua en su cuerpo resucitado, sus ojos como llama de fuego, su pelo y barba de un blanco resplandeciente, sus vestiduras más blancas que el sol del mediodía, su voz hacía estremecer los cielos. Yeshua le dijo a Yohanan que escribiera las cosas que acababa de ver, las cosas que son ahora y finalmente las cosas que han de ser después de estas. Una puerta en el cielo se abrió sobre él. Otro toque de trompeta sonó. Óigame. Sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder en el futuro. Ante lo que el Señor estableció. Al instante, Yohanan se Que encontró todo en el salón del trono del Todopoderoso. están ahora mismo citándote las 7 palabras, un sinnúmero de cosas, todo eso está bien. En términos que algún humano se Pero ha él dijo podido que imaginar, regresaba. pero lo intentó. Dijo que regresaba Manifestándose en los colores del para arco iris, establecer semejante en aspecto su al reino escenario. milenial. Hubo relámpagos, truenos y Su reino estruendos, milenial. el universo entero Unos tembló. dicen que van a ser librados de lo que se aproxima. Delante del trono Aquí había es que un está mar, la turbación y el mar de problema. vidrio mezclado con fuego. Un espejo Pero de ahí te lo cristal en explican llamas. clarito. Siga viendo. Alrededor del trono de esmeraldas había 4 seres vivientes aterrador. Él, el que era, el que es y el... Mira, El mar de vidrio mezclado con fuego ante el trono era eso lo va a la seguir viendo realidad y te pone celestial. prueba, y te pone prueba. Entonces simbolizó Por la la Biblia, construcción sí. del lavacro de bronce. El lavacro o mar de bronce se hizo al derretir los más finos espejos de bronce de la realeza egipcia. Esos espejos una vez lucieron la imagen de Hathor, la diosa egipcia de la fertilidad, la versión egipcia de Ishtar, la diosa babilónica del sexo. El lavacro de bronce era pulido como un espejo y se llenaba Verso con bíblico. las aguas de purificación. Éxodo Los 38:8. sacerdotes debían inspeccionarse a Todo sí esto es por mismos la en ese Biblia. espejo y lavarse Escuche. cualquier hollín, sangre o mancha antes y después de acercarse al altar de Dios. El lavacro de bronce representa el día del juicio venidero, la reunión de los santos para el juicio y la recompensa en el mar de Escuche. vidrio mezclado con fuego que precede la entrada a la cena de las bodas del Cordero. Los 24 ancianos sentados alrededor del trono no son ángeles. Los ángeles son ángeles. Y los Óigame, mira la importancia, le voy a poner pausa, mira la importancia de entender lo que es la regreso de la venida del Señor como debe ser, no como está diciendo los religiosos ahora mismo en una iglesia. Escuche bien esto. Esto está en mi carpeta Juan Casanova de YouTube. Un rudo despertar, esta es la segunda temporada y este es el 4º capítulo, que este es las 4 resurrecciones. Escuche bien, para que entienda, para que no pierda su tiempo y no se deje coger de bobo, porque hay muchos falsos profetas, se van a dar cuenta quiénes son los mentirosos. Vea esto poquito a poco, para que usted vea. no se convierten en ángeles. Ellos permanecen en la tumba hasta que venga una de las 4 resurrecciones, de las cuales Yeshua, Yohanan y Shaul hablaron. Por revelación, Shaul, Pablo dijo, todos los hombres serán vueltos a la vida en su propio orden, o cronología. Primero, el Mesías. Segundo, los primeros frutos. Tercero, aquellos que son del Mesías a su venida. Primera de Corintios Su capítulo 15, parusia. 22. Se lo sacan fuera de contexto, escuchen. Vivos o muertos serán resucitados con un cuerpo incorruptible, así como con el que Yeshua resucitó.
Sus santos que aún estén vivos al momento de su regreso, el mortal tendrá que vestirse con un nuevo cuerpo inmortal. Carne y sangre, este cuerpo físico, no puede heredar el reino de los cielos. Usted tiene que nacer de nuevo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. Escuchen, que lo sacan fuera del contexto. Ahorita voy a explicar cómo ver todos esos videos. El cual fue traducido del griego harpazo. En español se traduce comúnmente como el rapto o el arrebatamiento. Este evento trascendental fue revelado por Yeshua a Pablo y Juan, cumpliéndose en la última trompeta. Yeshua promete que sucederá justo antes de que la primera copa de la ira de Dios se derrame sobre aquellos que destruyeron la tierra. Pablo dijo que seremos salvos de la ira venidera, hablando de la ira de Dios. Pero nadie está exento de la ira de Satanás. Así es, después del rapto o el arrebatamiento, a la última trompeta en el libro de Apocalipsis, hay una resurrección más en la lista de Pablo, y al final de la cronología de Apocalipsis. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 24, en varias versiones de la Biblia dice, entonces vendrá el fin. La palabra vendrá está en cursiva, porque no está en ninguno de los textos griegos. Fue añadida por los traductores, por eso es que está en letra cursiva, pero fue añadida incorrectamente. Simplemente debe decir luego el fin. Esta es la resurrección final, cuando Yeshua haya reinado sobre la tierra hasta que él haya derrocado a todos los principados y potestades y finalmente haya entregado el reino a Dios el Padre. Esta es la cuarta y última resurrección, en la cual todo hombre, mujer y niño será vuelto a vida, juzgado, recompensado o penalizado. Esta gente son los que tuvieron los pergaminos del Corán en la mano. Ellos descifraron todos estos misterios. Los usos de Yeshua y los profetas sean levantados de los muertos y recompensados, no será sino hasta después del reinado de 1000 años de Yeshua que el fin, la última resurrección, sucederá. Solo hay 4 veces en las cuales se levantan los muertos. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos con coronas? ¿Y de dónde vienen? Escuche quiénes son los 24 ancianos, para que sepa, y no hable disparate. Shalom, mis amados hermanos. Soy Michael Root, y es un honor poder llegar a sus hogares a través de este medio para compartir en mi carpeta de Juan Casanova, en mi canal de YouTube, un Rudo Despertar, primera temporada y segunda temporada. En la segunda temporada está esto, explicando las 4 resurrecciones. La última, ¿cuál es? Cuando venga el Señor en su última venida, después de la tribulación, dice, y los muertos en Cristo que resucitan primero. ¿Quiénes? Desde el día 1 hasta ahora. Él lo explica ahora, deja que saque la luz. Ahora que tengo que comerme unos nuggets de pollo. Yeshua, el Mesías. Este señor merece su casa en Jerusalén. Tuvo 50 años viviendo en Jerusalén. Óigame, no se dejen engañar, esto es de gratis, esto es de gratis. El verdadero evangelio del reino les será revelado de una manera. Y los estudios, todo lo tengo por escrito también, de esta gente. Ellos solo tocan a la acá. Ahí viene, ahí viene. Nos fuimos, gente, ahora sí. Verdad. Pablo nos dice, por revelación divina, todos serán levantados en su debido orden, tagma, su propia secuencia en el tiempo. Mesías, coma, las primicias, coma, los que son del Mesías en su venida, coma, luego el fin, coma, cuando entregue el reino al Dios y Padre. La versión Reina Valera, a diferencia de otras versiones bíblicas, colocó acertadamente una coma separando las resurrecciones del Mesías y las primicias. Ahora, debe notarse que toda puntuación es interpretación y no traducción, ya que la misma no existe en ningún texto hebreo o griego de la Biblia. La resurrección de los santos como las primicias se detalla en Mateo capítulo 27, versículo 53. Mas Yeshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. El velo del templo se rasgó en dos. Ya van a citar la Biblia, está en el juego. La tierra tembló, las rocas se partieron y se abrieron los sepulcros.
Después de la resurrección de Yeshua, muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, salieron de sus tumbas, vinieron a la ciudad santa y aparecieron a muchos. El calendario juliano fue instituido por Roma 42 años antes del nacimiento de Yeshua. El año de su crucifixión, el 28 de la era común, el Cordero de la Pascua fue sacrificado en la tarde del miércoles 28 de abril. Cronológicamente, en el calendario del Creador fue el día 14 del mes de la semana Aviv. Después de la cautividad de Babilonia, también se le llamó el mes de Nisan. La Pascua siempre se sacrificaba en el 14, independientemente del día de la semana o la fecha del calendario pagano. Pero fue en ese miércoles, en particular, que Yeshua fue sacrificado como el Cordero de Dios, del cual el Cordero de la Pascua era una sombra profética. En su detallado registro de la crucifixión, Juan expresó la urgencia de bajar a Yeshua y a los otros de la cruz y ponerlos en la tumba antes del atardecer, porque al atardecer, el 15 de Nisan, empezaba el Shabbat solemne que daba inicio a la fiesta de panes sin levadura. No era el Shabbat semanal el que se acercaba. La crucifixión no fue un viernes. Todas las fiestas del Señor comienzan y terminan con un Shabbat solemne. ¿Acaso no todo el mundo sabe eso? Todo Israel lo sabe. Con la fiesta de la Pascua. El ciclo de vida de Israel en el primer siglo se determinó. Óigame, ¿qué pasa? Estos vídeos completos para que vea esto y se va a caer con la gana porque te muestra la evidencia por las escrituras, pues usted va a hacer esto, mira. Usted va a buscar Juan Casanova. Juan Casanova 1905, entra a mi canal y dice ve el canal. ¡Pam! Se suscribe. ¡Pam! Va a buscar aquí esta carpeta. Un rudo despertar. Un rudo despertar, míralo aquí. Tus videos. Y va a buscar esta, mira. En el canal de televisión es de otra manera. En el canal de YouTube diferente. Te sale la gente de la producción rápido. Va, que estoy en mi canal. Mira aquí, un rudo despertar. Segunda temporada. Ve, los va a ver todo. Pero tiene que ver la primera temporada. Pero esto de la resurrección es la segunda. Pero vea este segundo para que se entretenga y le coja más seriedad y entienda mejor. Pues le da 1, 2, 3, 4, 5, el sexto. O le da a reproducir todo en su canal de YouTube Smart TV. Aquí cuando le da te van a salir todito, mira. Y lo ve en su televisor Smart TV. Mira, reproducir todo. Ahí te va a empezar desde el primero. De Patmos. Fue aquí donde Yohanan y te explica. Pero ese era el sexto capítulo. Porque si la reproducir todo empieza al principio. Aquí te habla sobre, mira, la guerra que se aproxima. Todo está ahí. Por esta es la segunda temporada, mira. Las 4 resurrecciones. Y si lo pone a ver, Ellos te traen los sabrosos nuggets, trocitos que y eso lo va a ver completito en su Smart TV. El ciclo de vida de Israel en el primer siglo se determinaba por la celebración y de te las empieza a fiestas explicar del todo Señor. eso, la resurrección, la Pascua, qué es la Pascua, las manifestaciones del Señor, cómo se manifiesta. No se deje engañar. El calendario moderno judío. Óigame, aquí te explican lo de la luna, todo está aquí, así que usted analice, abra los ojos, despierte de los muertos, de la manifestación zombie apocalíptica que se va a manifestar y no se deje engañar. Así que mira, de Puerto Rico para el mundo del coquí. Ya le expliqué cómo buscar esto, Juan Casanova 1905 en YouTube, y va a ver las carpetas que se pueden ver automáticamente. Un rudo despertar primera temporada, un rudo despertar segunda temporada y hay otra unción de guerra, que esos son los tips apocalípticos, qué sé yo. Pero esto de las resurrecciones de la Pascua del Señor, que te explica todo, el nacimiento del Mesías, cuándo nació, cuándo, todo está ahí. Pero en segunda temporada, Evangelios cronológicos Apocalipsis, porque está Evangelios cronológicos en Jerusalén y Evangelios cronológicos Apocalipsis, que es la segunda temporada, 13 capítulos. La primera temporada también tiene 13 capítulos. Ustedes van a reproducir todos los va a ver, pero esto para pelo le explica todo claritamente para que no se deje engañar por las escrituras que usted tiene en su casa. Y así le va mejor, créame, porque lo que se aproxime es fuerte, por ahí hay esperanza y hay salvación. Pero bajo conocimiento nos refugiamos, nos guardamos, porque no tenemos el buque de guerra,
Ya están viendo cómo el dólar ha decaído a nivel mundial, cómo se está manifestando eso. Ya el petrodólar se fue a ajuste, que están comprando el petróleo con yuan. Ya esto se murió, lamentablemente. Desde 1970 hasta ahora son 50 y pico de años, mal tasado, mal tasado. O sea, no es juego. Y esto va a traer una guerra. ¿Qué pasa? Como trae una guerra, ¿qué pasa? ¿Qué se manifiesta? Primero a muchos le va a venir la muerte. ¿Por qué? Por en convicción, en conciencia, su mente está lejos de Dios, porque no conoce estas cosas. O sea, al tú entender la doctrina de estos falsos profetas, divulgando mentiras, óigame, estás tomando la teoría, pero tengo contra ti, Apocalipsis 2:20, eres un fornicario, estás rompiendo el vínculo de la salvación. ¿Cómo? Por la teoría que creíste de esta mujer profetisa Jezabel. Se te cayó la teoría. Le quitaron la careta a Jezabel, a Roma, Apocalipsis 14:8. Y aquí te explica qué son las 4 resurrecciones. Tiene que verlo bien. Si lo quiere entender, pues véase el capítulo 1, el 2, el 3, el 4. Los primeros 13 capítulos de las primeras 13 temporadas. La segunda temporada porque tiene una continuidad. Y después que vea todo eso, va a decir, wow, espérate, ¿qué es esto? Si necesita más información, me avisa. Que yo tengo más para darte de gratis y de cachete. Óigame, porque lo importante es que usted entienda estas cosas, cómo yo me libro de estas cosas. Porque cuando se manifiesten los principados y potestades, que tú los vas a ver literal, literal. Y dice, sabemos quién es Pablo y sabemos quién es el Mesías, ¿tú quién eres? Se los van a comer porque el león viene como león rugiente y va a devorar a mucha gente. Pero si tú no sabes domar ese león, ¿cómo? Con la sangre del cordero, la autoridad. Porque dice, y a los que creen en su nombre se les dio potestad de ser que ser. Hijos de quién, de nuestro Señor Salvador Yeshua, en el cual hoy está todo el mundo celebrando religiosamente, celebrando, tocando pandereta, un sinnúmero de cosas que yo entiendo que eso está bien bonito, perfecto, pero que a fin de cuentas, ¿qué tú haces? ¿Qué tú esperas? Que Él venga a redimirnos, primero que resucite a quién, a todos los que murieron desde el día 1, nuestros seres queridos que han muerto por sinnúmero de enfermedades, por cáncer, un sinnúmero de cosas, o sea, toda esa gente de una manera u otra supieron en su vida que Yeshua es el Salvador. Y en convicción y conciencia lo supo. Yo te juro a ti que antes de su lecho de muerte reconoció que Cristo es nuestro Salvador. De una manera u otra se lo sembraron, sí, pero ¿qué pasa? Nos tocó el Apocalipsis. A nosotros tocando el Apocalipsis, ¿qué pasa? Se aproxima una bomba nuclear, un sinnúmero de cosas catastróficas para pelo, como nunca antes vista. ¿Qué está pasando? O sea, pues muchos tienen una esperanza en que sí, Cristo es Salvador, regresa como un rapto secreto. La teoría de Santa Claus, mira, pues ese rapto secreto se te cayó. Ahora, ¿qué te toca? Ver las bombas nucleares, ver la escasez de agua, la hambruna, ver al profeta Elías, capítulo 11 de Apocalipsis, que es después de los 3 años, o sea, sí. La Agenda 2030, 2023 a 2030 faltan 7 años. Estamos aquí, en los primeros 7 años. O sea, que estos 3 años y medio viene la sequía de Primera de Reyes. Y se fue Elías a una cueva que a guardarse para Dios y reforzarse. Porque después de los 3 años y medio, ¿qué ocurrió? Se tuvo que presentar al rey. O sea, y el rey que dijo, al que Dios le conteste con fuego, a ese le vamos a servir. Porque los judíos no creen que Cristo es el Mesías. Oiga, abra los ojos, los judíos no creen que Cristo es el Mesías. ¿Y qué pasa? Tiene que surgir Elías después de estos 3 años y medio. ¿Para qué? Para probarle a Israel y al mundo entero que el que ellos crucificaron, sí, ese es el Mesías. Eso ocurre en el 2026 y estos son los 7 años apocalípticos que se manifiesta Daniel 9:27, Mateo 24 dice, como dice el profeta él, que le entienda. En los posteriores tiempos la ciencia se exaumentará. Un sinnúmero de tecnología, la vacuna, la marca de la bestia, y cuando se manifieste el anticristo, usted lo acepta, ya usted tiene las 3 marcas de la bestia. Escuche bien, por la vacuna que se vacunó, ese es el primer 6, por la vacuna. El segundo 6, ¿tú sabes cuál es? Cuando te incrustas en el chip. ¿Y cuál es el tercer 6? Cuando usted acepte al anticristo. Sí, yo te reconozco que tú eres el Señor mío y Salvador. Porque Él tiene que surgir. El anticristo se manifiesta y tú tienes los 3 6 sin darte cuenta sutilmente. Pero si alguien no si yo se lo revelo, no te lo contó, tú no lo ibas a saber. Para que usted sepa. Ya usted tiene la vacuna, ya usted tiene el primer 6. Con la vacuna ya usted se puso el primer 6. Cuando salga la marca de la bestia, se pone el chip, ya tiene el segundo 6 y el otro 6, ¿cuál es? Aceptarlo, así como Señor Jesús, te reconozco como mi Salvador. Yo reconozco que tú eres Dios. Al anticristo mucha gente tiene que confesarlo con sus labios.
y creerlo. Esa es la fe, lo que tú confías y lo pones en práctica. O sea, y como tú vas a ver a tu hijo con una hambre, porque viene un hambre, algo nunca visto, ya cayó la bolsa de valores, ya están comprando el petróleo con yuan, ya el tratado petrodólar se cayó. Entonces, como tú tienes que alimentar a tus hijos esto, pues no te va a quedar de otra, que te vas a tener que poner ya la marca esa para poder comprar y vender, y esa es la segunda marca, el segundo 6. Y el otro, cuando salga el anticristo, que tú lo reconozcas con visión, dice que los que recibieron esta marca, dice que fueron condenados. O sea, pero como no saben estas cosas, primero te vas a turbar por el rapto secreto, que es una mentira, que te dijeron que no ibas a ver la gran tribulación. Esa es la primera turbación. Segunda, ya tienes la vacuna, yo la tengo, no se turbe, yo la tengo, porque me la tuve que poner compulsoriamente. Entonces, por la primera vacuna, dicen ya que si no tienes la vacuna, ya no de esto. ¿Pero qué pasa? Pero por la revuelta que hubo, ya la Organización Mundial de la Salud dijo que ya no es obligatorio poner la vacuna. ¿Por qué? Porque el pueblo, bajo la marcha que están haciendo en el mundo entero, por la Agenda 2030 que están haciendo, despertando, papá, aquí no se vacuna a nadie, están matando a nuestros hijos, están matando a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la vacuna tenía veneno. ¿Qué veneno? Mercurio, plomo, ¿cómo es eso? ¿Pero esto es salvación o esto es condenación? Un genocidio mayor. Eso es lo que estaba haciendo la vacuna. Entonces yo como enfermero te lo estoy certificando porque yo tengo una licencia activa. Óigame, y yo tuve que hace poco pagar unas colegiaciones para ponerla nuevamente al día. ¿Qué pasa? Y usted ve las 4 vistas públicas en la Cámara de Representantes, que eso yo lo tengo en mi Facebook, sobre la vacuna. Así como el sistema de salud te mintió por la vacuna, así Roma también te mintió mediante la teoría del rapto secreto. Ahora pregúntale al ministro si tiene un buque de guerra. Pregúntale al ministro si tiene un buque de guerra. Pregúntale al ministro si tiene, aunque sea una cuerda de terreno con un vagón enterrado para meter a los niños, a las niñas, ¿verdad? Porque ya lo que se está aproximando es la Tercera Guerra Mundial. Y si tira una bomba nuclear nada más, de acuerdo a los kilotones que tiene, 2.000 hasta 3.000 kilotones, eso es de loco. Porque la que tumbaron a Hiroshima y Nagasaki tenía de 20 a 25 kilotones y murieron 300.000 personas de una sola bomba. O sea, estamos hablando de 25 kilotones. Suma de 25 kilotones a 2.000 kilotones. Mi hermano, esta gente te explota en el mundo 7 veces. Si vuelve, Dios lo hace 7 veces, vuelve, te lo explotan con una bomba nuclear. Esto no es juego. Ya Rusia le metió una bomba nuclear a la OTAN, que ellos estaban, yo no sé, 150 metros de profundidad. Dice que hasta allá abajo llegó la bomba y los explotó completo. O sea, cuando tú lees las escrituras, Santiago capítulo 5, verso 1, que te dice, aullad rico y llorad por la miseria que os vendrá. O sea, la bolsa de valores no cayó. El presidente Donald Trump no está hablando de un menoda. Esta gente destrozaron la economía que por 200 años nunca había ocurrido en Estados Unidos de América. Oye, el petrodólar surgió en 1970 por el acuerdo de Nixon, dándole protección a Arabia Saudí. Ya eso ya lo tiraron por la borda, y este dólar no va a manifestar más poder. O sea, eso está escrito. De que aquí estoy explicando de una manera, pues mira, yo, de una manera bien sencilla, mira, te estoy explicando por estos vídeos todas estas cosas de mentira que tú no sabías. ¿Por qué? Por seguir la misma teoría de otro. ¿Por qué? Son monos. ¿Por qué son monos? Porque estás repitiendo lo que te enseñaron y no investigaste más allá. Pues mira, este señor que está aquí, Michael Rood, 50 años en Israel, óigame, tuvo los pergaminos en las manos, porque cuando encontraron los pergaminos del Qur'an, a este señor y a Nehemías Gordon, lo llamaron los principales consejos de la Universidad de Jerusalén, ¿a qué? A descifrar estos misterios, los pergaminos del Qur'an, que estaba ahí, el libro de Enoch. O sea, el que declara los misterios de los sumerios, la teoría Anunnaki, que tuvieron el que los demonios, como dice Génesis capítulo 6, que se unieron, que los hijos de Dios, las hijas de Adán, con los demonios, y nacieron que los gigantes, o sea, los Nefilim. La primera aberración por la cual Dios destruyó el primer mundo. ¿Por qué? Con un diluvio. ¿Por qué? Porque está la aberración. Humano con demonios no se puede. O sea, por eso Dios destruyó el primer mundo, que dice que fue y lo puso en prisiones profundas, encarcelado. ¿A quién? A Sazar, al otro Azazel, que enseñaron a las hijas a hacer brujería, a practicar la hechicería, a hacer almas. Estos demonios que habla el libro de Enoch, óigame, son los mismos que revelaron al ser humano ahora hacer contacto con lo que son los Illuminati, que tienen contacto con los demonios, y le están a establecer que esta agenda nueva orden mundial. ¿Por qué? Porque el Mesías regresa a establecer su reino milenial en esta tierra. Es el milenio. O sea, 1000 años, ¿por qué?
Óigame, porque en el transcurso de los 6,000 y pico de años que lleva la Tierra, 6,023, o sea, mucha gente murieron inesperadamente, desafortunados, sufriendo, pasando un sinnúmero de cosas. 20, 30 años de vida, eso no es vida, una vida de miseria. ¿Cuánta gente no perdió un hijo, un ser querido, que tuvieron una vida de desgracia? Esa gente en el milenio el Señor los va a compensar. ¿Cómo? Porque creyeron en la palabra de Él. ¿Cuál palabra? Las buenas noticias de que de salvación. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias de salvación. Que Cristo es el Salvador. Que Yeshua es el que fue el que murió por nosotros. Que Yeshua es la Pascua. O sea, pues yo te digo a ti, ¿qué es la Pascua? Pues la Pascua significa que antes de los 430 años de esclavitud que estuvieron, Dios le estableció el tercer mandamiento: santificar las fiestas de la Pascua. Aún sin ello, todavía recibir el mandamiento, Dios le dio esta enseñanza. O sea, maten el cordero, marquen la sangre en el diste para que ¿qué? El ángel de la muerte no toque tu morada. O sea, Dios no va a guardar de una manera dura así. Dios va a abrir el cielo y todo el mundo ojo lo va a ver. Así mismo como se abrió el mar rojo, pues se tiene que abrir el cielo para Dios darnos, caminar en seco y ascender a Él. ¿Con qué? ¿Para qué? Su reino milenial se acerca. Por eso es que tú estás viendo que esas 10 naciones que se levantan son las que van a hacer guerra contra Israel. ¿Porque qué? Tratar de destronar el reino milenial. Y si usted ve una película que yo le puse, cómo fue el reinado milenial de Salomón en la tierra, el reinado de Salomón representaba, según los teólogos de las Escrituras, óigame, bajo la teología sistemática, Salomón representa el reino milenial del Mesías en la tierra, que fue el más próspero bajo el término terrenal de Salomón, y que dice que la reina de los confines de la tierra vino a escuchar que sabiduría. Y dice que Salomón, lo que pasa es que no sacaron muchos libros Roma bajo el último nuevo mundial, el Imperio Romano, tras diversó la escritura y contó las historias a versiones de cuentos erradas. Que se Aladino encarcelado en la lámpara maravillosa. Mire, eso fue que Salomón recibió un anillo de parte de Dios por el arcángel Miguel, para que Salomón a los demonios que sabían de manifestar literal que el hombre no había visto el conocimiento de los demonios que usted ven. Cuando una persona está endemoniada, el hombre no había sabido ese conocimiento. Y eso se manifestó bajo ¿qué? El reinado de Salomón. Y dice que cuando estos demonios salieron de la nada, que es lo que nuevamente va a ocurrir porque es el tiempo del fin. Oiga, me dicen que decían los hombres demonios, los hombres con almas endemoniados. Una mujer endemoniada, 7 personas no pueden con ella. Y usted dice, sabemos quién es Pablo, sabemos quién es Pedro. Dice que los abofeteanos, esto no es tocar pandereta, esto no es tener una apariencia religiosa. Porque a fin de cuentas usted, si se va a una playa y mira una mujer que no es su esposa, usted está adulterando, si llegan al acto. Usted, si a su vecino no lo ama y dice que es un homicida, no tiene que matar a una persona para ser un homicida ante los ojos de Dios, ya lo es. ¿Usted entiende lo que significa eso? ¿De qué me vale a mí tener una apariencia delante de los hombres? A fin de cuentas, lo que me contamina a mí es lo que sale de mi corazón hacia afuera, no lo que yo veo hacia afuera, hacia adentro. Porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que va a la letrina? Lo que tú te comes va a la letrina. Pero lo que sale de tu corazón hacia afuera, lo que la gente no hay, mira esa mujer, mira esto. En tu corazón maldad pura que nadie ve, pero ¿sabe qué? Usted tiene el aliento de la vida. Eso es lo que tú llamas Espíritu Santo, se llama aliento de vida. El día que el aliento de vida se desprenda de su cuerpo es porque ya Dios se olvidó de ti. Usted no sabía eso. Que si usted todavía tiene pulso, tiene esperanza. ¿Cuál es el pulso? El aliento de vida. Y yo como enfermero, si usted no tiene pulso es porque su corazón ya no está tirando sus signos vitales. La sistólica y diastólica, mira, dejó de existir. Usted se fue. Ya la sangre no está bombeando. La sangre es la vida. O sea, ¿quién nos da la vida? El aliento de vida. Si usted no tiene eso, se fue Dios. Sea justo o pecador, tenga aliento de vida, Dios está sobre esa persona, mientras tenga vida. O sea, cuando usted recibe el conocimiento de Dios, dice, y cuando venga sobre vosotros, ¿qué? Ya está, es el conocimiento, que sepas estas cosas, sepas dónde tienen los pies sobre la tierra. O sea, ¿y qué es la Pascua? Óyeme, representa el sacrificio del Mesías que hoy todo el mundo está celebrando. Pero que antes de que iban a ser cautivos, él tiene que ponerle un escenario a una gente que tenían 430 años. ¿Tú sabes lo que son 400 años, 30 de esclavitud por generación en generación? Esta gente ya no tiene cultura. Esta gente están criados como bestias que son azotados. Esta gente, por eso Dios le estableció las 630 ordenanzas, 620 ordenanzas de Moisés como un sistema de judicial, que tuvieran orden, tuvieran cordura, porque ellos no eran una gente civilizada. Esto no era gente que eran bestias, que estaban impuestos a recibir latigazos, a que tú solo dijeras mal estrujado. Ellos, la relación humana que tú y yo reconocemos como derechos humanos no existía, porque ellos eran como bestias, eran tratados como animales, gente maltratada, que los violaban, que le hacían 20 cosas.
O sea, pues Dios tuvo que hacer como escuela elemental, ponerle los 10 mandamientos, pero Moisés, sabiendo que ellos no iban a poder llevar eso de acuerdo a su brutalidad y anormalidad que tenían, para colmo, un pueblo que no creía. Aún después de estos 430 años, tuvieron 40 años más después, y aún así de 40 años esclavizados, dando vueltas en lo mismo, mira, porque son desobedientes por la manera religiosa que Moisés le impulsó. Esas 620 ordenanzas eran religiosas, leyes, el sistema, eso es un sistema judicial, que si usted va a caminar, mira, usted toma una ley, se tiene una infracción, eso es lo que hacía, y se le llevaban las órdenes. Usted violaba a una niña por 4 tortos, le era perdonado, pero mañana volvía y la violaba, mañana volvía a la otra. No, pero su corazón, su convicción, su arrepentimiento de no hacer las malas cosas, porque cuando Cristo se manifestó a aquella mujer la adúltera, estos 5 hombres que tú tienes, ninguno son estos, ¿quiénes te acusan? ¿Qué le dijo él? Ni yo te condeno. ¿Quién es? El Salvador, ese es Dios. ¿Pero qué le dijo? Vete y no peques más. Dice, acercado y convertido porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A qué? Arrepentimiento de nuestras malas obras, nuestros malos caminos, el hombre interior. Porque el hombre interior manifiesta que lo que está hacia afuera. Que si que esto es malo, que es por lo que pasa es que la mentalidad religiosa, el ser humano, de acuerdo al endoctrinamiento, te hicieron ver un sinnúmero de cosas que eran malas mediante el sistema romano, fariseísta, el sistema sistemático de la teología. Este es malo, esto, y esto. A fin de cuentas, mire, ¿qué pecado? No robar, no matar, no adulterar. Porque usted sin tener un acto de adulterio, sin tener otra mujer, una chillita, ya mirando, yendo a la playa, ya lo hiciste ante Dios. Ante Dios ya tú estás muerto. Cuando tú analizas Ezequiel, ¿quiénes son ese valle de huesos secos? Y ese valle de huesos secos revivían, Señor, tú lo sabes. ¿Quiénes eran? Sistemas religiosos. Cuando en Primera de Reyes te dice a ti, 17, que se apareció el rey a Jezabel, al que Dios le conteste, y sus 450 profetas, fariseitos, todos vestidos bien bonitos, engabanados, los ministros del Señor, lo que era, se había nombrado, óyeme, por mi palabra no va a llover estos 3 años y medio, los 3 años y medio que se aproximan ahora, que en todo el año 2023 desde enero al 2026, los primeros 3 años de esta Agenda 2030. Del 2026 al 2030, que son los últimos 3 años y pico de esa Agenda 2030, la Global Moment de la OTAN, que está en Estados Unidos. O sea, ¿qué significa eso? Reinado de la bestia. Y resulta que el reinado de la bestia en la segunda Guerra Mundial, ¿quiénes pelearon? Estados Unidos, Reino Unido. En el 1998, le digo a 3 idiotas, unos cuantos mameras funanos, el nieto de esta funana, ese señor lo vi así por una revelación que Dios me dio, ese tipo del anticristo, me tuvieron por loco. Mira cómo está recalcando esto. 1900, la reina murió cuando mi día de mi cumpleaños, para pelo. 1998 yo tuve mucha revelación porque fue cuando vine al Evangelio por primera vez. Y antes de yo llevar al Evangelio era un loco. Y antes de ser loco ya yo vivía, caminaba con el diablo. Y ya yo había leído Apocalipsis. O sea, desde niño a mí me metieron todos los cuentos que existían, Blancanieves y los 7 enanitos, y yo los leía. Por eso era que yo siempre me he dedicado a la lectura. Cuando entro al Evangelio, papá, eso que sí, esto no es así, eso es un disparate. Mi amigo Kenneth, que tuvo un derrame cerebral, vino aquí en 97. Porque Kenneth vino primero que el Evangelio. No lo tuvieron por loco cuando Kellen le decía a todos los hermanos de la iglesia que hasta luego llegaron a votar. Hermano, la iglesia va a pasar la tribulación y la gran tribulación. Esa teoría de ratos secretos es mentira. Estoy hablando muchos años para atrás. Yo en muchos tiempos que estuve casi 20 años como evangelista, le decía yo pentecostal, yo le puedo hablar a un sinnúmero de gente de la teología, mi esposa, maestra de la universidad teológica, pentecostal también, que puede hacer eso, estudió. Óigame, yo sé lo que le estoy hablando. Y esa misma teología, por un libro que yo te puedo probar de Asambleas de Dios, oye, estaban las 3 teorías. Y Asambleas de Dios, mediante el libro, te hace ver que la iglesia pasa la tribulación y la gran tribulación, porque nosotros tenemos que salir como un éxodo. Lo que te está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 15, óigame, nosotros que no nos precipitemos a los que duermen. Óigame, primero ellos resucitan, nosotros, los que queremos, seremos transformados. Si usted analiza Mateo capítulo 17, 19, verso 1, dice:
Jesús lo llevó a un cerro muy alto y en presencia de ellos, a Pedro, Juan y a Jacobo se les transfiguró en presencia de ellos. O sea, es un cerro muy alto, una montaña muy alta. Cuando Cristo te dijo, cuando ustedes vean estas cosas, ¿cuáles cosas? La abominación de desolación, que es que el anticristo se manifiesta a la persecución de todos los que digan que Cristo es nuestro Salvador. Porque escúcheme, viene la persecución. En el 2019, mientras todo el mundo estaba durmiendo, la pandemia, en el 2019 el pacto, te firmó el pacto de Abu Dhabi, la casa abrahámica. Y en la pandemia, este títere que está aquí estaba metido en todos esos barrabales, llorentores, aquí y allá, en cuanto lo más vil. El único que le hablaba del evangelio a todos esos títeres era yo. Así, en esta loquera. Y sigo en esta loquera, porque yo voy a seguir igualito hasta que Cristo venga. Óigame, yo no pude probarle cuando entré al evangelio que esta teoría era errada. Porque ya cuando yo llego al evangelio, antes de yo nacer, ya esto estaba. Y era difícil yo en aquella iglesia de Dios Pentecostal Emanuel, que me mamé yo siendo un chamaquito saliendo del bandidaje, que me tiré y me lambito ese piso de la escuela bíblica Los Altos, que mezclamos todo ese cemento, oye, me apulmó más de 12, 14, 15 yardas, con mi verdadero pastor, el reverendo José Hernández. Yo salí de allí, óigame, yo sé lo que le estoy hablando, y yo me sentaba a la clase bíblica, yo la cogía con todos esos ancianos, y yo debatía con todos esos ancianos, y yo, es que eso no es así, siendo yo adolescente. Por la dura vida que me tocó vivir, ya mi capacidad estaba muy experimentada. Y yo debatía con ellos allí, y yo, eso no es así, esto es así. Y mire, como ya yo era más adulto que yo soy un neófito, vengo de la nada, del bajo mundo, porque yo no tengo trasfondo del evangelio. Pero dice que de lo vil, de lo despreciado de Dios, Dios levanta para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Entonces, bajo el sistema fariseísta te puedo dar, bajo el sistema de la calle del mundo también te puedo dar, porque sobreviví la era desde el 1990 al 2000, históricamente fue donde en Puerto Rico, a nivel mundial, fue donde más gente murieron bajo ¿qué? La mala vida negativa que todo el mundo conoce, todo Puerto Rico. Todo Puerto Rico. Yo sobreviví a esa generación. Y yo te puedo decir que es el evangelio, que es el mundo, que es un sinnúmero de cosas. Como enfermero te puedo explicar todo revoluce. Bajo los conceptos teológicos te puedo dar. Pablo, bajo que los pies de Gamaliel conocía la palabra. Óigame, esto dice: procura presentarte como obrero que aprobado, que traza bien, que la palabra de la verdad, que no tiene que por qué avergonzarse. ¿Por qué avergonzarse? Oye, porque si tú te estás proclamando un ministro de Dios, un embajador de la palabra, si tú no conoces estas cosas, en un momento dado vas a pasar vergüenza ajena. ¿Por qué? Porque estás trazando mal la palabra, no estás fundamentado en las escrituras, no tienes conocimiento, habla lo que recibiste de otro, pero tu relación con Dios, ¿con qué? Tu convicción, ¿con qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás errado? Pero según el Espíritu de Dios no está sobre tu vida. Y como Dios en tu vida nunca te reveló que este disparate a ti te va a costar el alma. Porque si tú tienes tu esperanza, una teoría de que sí, Dios viene, exacto, eso está perfecto, pero bajo lo que tú creíste. La teoría del rapto secreto, que es una mentira, que siempre se supo que una mentira, pero los anormales la siguieron. Y ahora resulta que eso no es así. Dios no viene en secreto, dice que mira, todo ojo le verá. María no estuvo 3 años y medio en el desierto con el Mesías siendo niño, porque Herodes la persiguió. Apocalipsis 12 no te habla de la mujer en dragón, que es sustentada por 1260 días. ¿Quién es esa mujer? Los verdaderos adoradores que se le presentó el Mesías, que donde dice a la mujer samaritana: ¿dónde dices tú que ha de venir el verdadero Mesías? Dice: mujer, ustedes adoran lo que nosotros sabemos, pero nosotros sabemos a quién adoramos. Ni en Jerusalén ni en Samaria, sino los verdaderos adoradores que el Padre busca que le adoren, que en espíritu y en verdad. No de la manera religiosa en Jerusalén como los samaritanos, porque eso es una ley que ellos no podían. Entonces, tú quieres hablar del amor de Dios y tú no amas a tu hermano samaritano. Todas las señales que Jesús hacía bajar abajo a la fiesta de la Pascua, porque él no guardaba la Pascua. Esa era la señal, pero ¿y cuándo viene el Señor? ¿Cuándo esto? Ni los ángeles saben ni la hora. No, nadie lo sabía. Porque nadie sabía cuándo el Mesías se iba a sentar a la mesa a comer con ellos, porque él no practicaba esa fiesta. Porque no siguió la fiesta que todo el mundo siguió, que era ley de condenación, porque la ley era condenación. Dice: maldito todo aquel que es matado en un madero. Porque él, siendo inocente, tuvo que asumir nuestra culpa. Y fue bajo la fiesta de la Pascua. Bajo la fiesta de la Pascua, Dios liberó a su pueblo. Pero ¿cuál fue el primer simbolismo? Que matará a un cordero, a lo que llegara el tiempo del cumplimiento, que él se manifestara hombre, creciera y se sacrificara por la humanidad entera. Ahora Dios: yo me voy a preparar morada para vosotros, que por donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, eso es la nueva Jerusalén. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Como el Señor te presenta a ti la salvación como un noviazgo, como un matrimonio, pues que uno hace con el matrimonio, compromete una novia y le hace a la novia una promesa: yo me voy para el ejército, regreso, pero tú tienes que mantenerte pura, señorita, que no, que tú te fuiste y te prostituiste antes de yo venir. Cuando yo vengo, tú no eres señorita, tú estuviste con el mundo entero, estuviste con todo el caserío, y cuando el novio viene dice que si no es por causa de fornicación, se le puede dar carta de divorcio. Y cuando tú analizas Apocalipsis 2:20, dice: pero tengo contra ti que retiene la doctrina y come comida de los ídolos de esta mujer profeta, que es la comida de los ídolos, mi amigo. Aparte de que ellos hacían los rituales a nivel carnal, sí, por el término espiritual, ¿qué? Tú estás escuchando a Jezabel. Óyeme, Jezabel mandó a que todos los profetas en aquella región eran los 430 Baales. Pentecostales, evangélicos, samaritanos, apostólicos, bautistas, toditos. Esos son los 430 profetas de Baal. ¿Quién los endoctrinó? Jezabel. Y eso es lo que tú practicas, lo que recibiste, que es una mentira. Entonces, a fin de cuentas, pero tengo contra ti. Esa es la fornicación. Porque la fe viene porque de oír la palabra de Dios. Entonces, yo escucho esta doctrina, la creo y la pongo en la obra, que es la práctica. Porque si no, la fe sin la obra es muerta. Eso es lo que dice las Escrituras. No, pero que esto, si te viene una persona y te dijera un evangelio al cual no hay conocido, sea anatema, eso es lo que dice Juan. Pero ¿qué significa evangelio? Buenas noticias de salvación. Yo solamente lo que te estoy diciendo, que teológicamente habían 3 teorías, principalmente 2. Pretribulación, que dice que tú no vas a pasar la tribulación. Está la mi tribulación, que es a la mitad, y está la post-tribulación, que dice Mateo 24, que es después de la tribulación. Si tú me preguntas a mí, que se lo he explicado en muchos videos, que es lo que Pablo le contesta a ellos, a Corintios, a Tesalonicenses, ok, ya sabemos cómo es la manifestación del Señor en su último momento, en su último tiempo. Porque él bien claro te lo enseña cuando Marta le hace el encuentro a Jesús. Señor, yo sé que mi hermano tú lo vas a resucitar en el último día postrero. Refiriéndose a qué? Cuando él regresara a reinar el milenio. O sea, quita la piedra, óigame. Ahí te dice: no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios. Ahí te prueba que el Señor lo va a resucitar en el día posterior. O sea, pues, toda esa gente están durmiendo. No están ni en el cielo ni en el infierno. Todo el mundo está durmiendo. Aún los que son para condenación. ¿Qué pasa? Cuando el Señor venga, dice que los muertos en Cristo resucitan primero. Pues, ¿qué pasa? Aquí Pablo hace un paréntesis, no sabiendo que cuando venga el Señor primero, no. Nosotros no nos podemos adelantar a los que una vida por delante ya murieron. O sea, aún a los que murieron en el diluvio, que el Señor a los 3 días que está en la tierra, que ya hoy es uno de los días que está en la tierra, óigame, que está predicándole en esos 3 días, que fue le predicó en 1 Pedro capítulo para los espíritus que estaban, que apenas 8 se salvaron. ¿Quiénes fueron? Ese mundo entero. Pues esa gente, a los que creyeron, él los puso a dormir. O sea, nosotros no nos podemos adelantar a toda esa gente de aquí para atrás, a 6.000 años para atrás hasta el día 1. Han nacido gente como locos y han tenido una vida desventajada. ¿Qué pasa? Pues nosotros nos adelantamos a toda esa gente. Muchos de esa gente entendieron que Cristo era el Salvador. De la manera que fuera, entendieron que es Salvador. ¿Qué pasa? Pero resulta que a nosotros nos tocó los últimos tiempos. Pues nosotros que no nos adelantamos, pues esa gente resucitan primero, luego nosotros seremos que transformados y arrebatados. ¿Para qué? Porque en el arrebatamiento, ¿qué ocurre? Nuestro cuerpo se transforma. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Óigame, las 7 plagas de Dios, que fue cuando se abrió el mar rojo, el Éxodo, y se tragó a Faraón y a su gente a caballo. Ahí dice que Satanás es apresado porque 1000 largos años. El milenio, ¿por qué? Porque el novio vino a la novia que lo esperó como una virgen prudente que supo el aceite, que no se dejó fornicar la teoría de rato que Jezabel te hizo meterte turbate, pero aún así, mira, Dios es tan bueno que ante la turbación levanta un loco como yo, un atalaya, y decirte estas cosas para que despierte y abra los ojos. Para que sería tan difícil tú a última hora ver que no ocurrió el rapto, que te engañaron. Tú vas a querer picar al pastor, lo vas a querer matar porque todos esos diezmos te los robaron. Todas esas ofrendas, que yo pude haber hecho esto y esto y esto, hubiera tenido provisión en una montaña, hubiera conseguido una casita o un ranchito enterrado, así sea por lo menos 20 pies para abajo, a esperar al Señor en las montañas, porque dice, cuando vean estas cosas huyan a los montes. O la iglesia hubiera hecho un clase buque de guerra para abajo, a meter building, porque eso existe.
Otros países de allá, de Occidente, en muchos lados, aún Estados Unidos, existe. ¿Pero por qué? Porque pusieron la esperanza como Santa Claus. Te lo comparo así. Santa Claus, ¿quién te regalaba el juguete? Mami y papi. Cuando el nene supo que era una mentira, desilusión, tú pusiste la esperanza de que no ibas a ver la tribulación y la gran tribulación, que es la teoría del rapto, la teoría. Lo que te enseñaron, resulta que esto se rompió, nunca existió. Esto fue una mentira teológica incrustada por Roma. Esto incrustó unos jesuitas en el año 1589. Ya habían 400 y pico años atrás que ya esto lo establecieron ellos, porque ellos eran el nuevo orden mundial, el último orden mundial, que era Roma. Y resulta que ahora el profeta Jeremías, que le predicaba, óyeme, Nabucodonosor se acerca, van a ser esclavos, no lo esclavizaban. Cuando se puso el yugo, que vino un profeta, un falso profeta, le dijo, no, de cierto que eso no va a ser así, nosotros vamos a conquistar a Babilonia. Óigame, 7 meses murió después Ananías, léalo, 37 y 38, lo del yugo. Y después dice que cuando el nuevo orden mundial entró, que es Babilonia, búsquenme al profeta ese loco que ustedes no le creyeron, sácalo de la cárcel, a los que él lo escucharon, a ese, déjalo en hacer lo que le dé la gana a él y a su gente. No se llevaron 70 años esclavizados a Israel. Ahí es que surge Daniel. Después que viene el edicto, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel, ¿quién le cayó la boca a los leones? A Sadrach, Mesach y Abednego, óigame, se quemó su ropa, apestaba a fuego, no, Dios lo sustentó a Elías. ¿Quién lo sustentó por 3 años y medio? ¿Ah? Aquella viuda, ¿quién la sustentó? ¿Ah? La harina, escaseaba, no, el maná. Óigame, eso es lo que va a pasar ahora, llegó el tiempo de la fe. Lo que pasa es que el mundo está acostumbrado a lo que ve. Y así es bien fácil, yo me sostengo porque trabajo, pero cuando no haya trabajo, ahora que no hay dinero, se perdió el valor. Porque usted no tiene reserva, el dinero, los bancos se van a desplomar con esta caída. El dinero, alguna vez perdió el valor, es como el peso de nosotros americanos en Santo Domingo te vale 40 o 50 pesos. Con un peso yo compro un montón de cosas. ¿Por qué? Por el valor. Por ahora ya ese valor no es el mismo. Ahora el del peso 1 es 1, es Santo Domingo. El peso 2 es el peso 2. Entonces, a mucha gente yo le di un formato, mira, invierte en esto, para la moneda, esto. Que si los chinos, esto, porque todo esto yo siempre he sabido y se lo he dicho. Pasa que yo me estuve en un procedimiento, pues, haciendo unas cositas de parte del Señor, tras bastidores que muchos no saben, porque era el tiempo de surgir, era este. El tiempo de hablar de estas cosas era esto, porque muchos de ustedes están en la era de Tomás, tienen que ver para creer, lamentablemente, pero es así. Tienen que seguir viendo para entonces sacar uno la palabra, mira, esto era así, 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 wow, ahora lo entiendo. Ahora esto, ahora entiendo la parábola del profeta Jeremías, porque era el profeta llorón, oye, es que lo metían preso porque él quería librar a esta gente de una esclavitud. Y él tenía que llorar, mira mi gente, le estoy diciendo la verdad, se aproxima el nuevo orden mundial. Mire, se van a manifestar los demonios literal, que fue el reinado de Salomón. De muchas maneras yo te he explicado esto. Pero mira, por estos videos se lo envió un montón de gente. Mira, un rudo despertar. Mi carpeta, Juan Casano 1905. Ve este video al principio y lo va a entender, porque aquí te habla de esto claramente, lo de la teoría de rapto, todo, y lo que significa las 4 resurrecciones, como que para estudiar la del Mesías, lo que son las primicias y la última que se manifiesta ahora, y aún los que reciben la condenación después del milenio. Porque después del milenio dice, ¿y quiénes son estos? Los que no se hallan en el libro de la vida. Después de los 1000 años, que es el juicio. Y no te dice, no sabéis vosotros, los santos, que has de juzgar al mundo. ¿Sabe cómo usted va a juzgar al mundo? Porque en un momento dado usted es como un algo así. Y sepa que cuando a mí me dieron aquella sentencia, la 1104, el que me llamó para darme la noticia, esa sentencia larguísima, fue un algo así. Fulano de tal, póngase de pie, Casanova, ante el sumo sucedido, usted como testigo. Por eso es que salen los 2 testigos, Enoc y Elías. Óigame, póngase de pie, y usted, ¿y quién le habló a fulano de tal día? Rayo, el coquite habló. Y usted en condenación, ay, wow, y es verdad, él me lo dijo. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice que puede ver, dice, y no se haya inscrito, fue lanzado, no sé. Dios hará un justo juicio a esas personas. Porque Dios no va a enviar a nadie una condenación, se analizará su vida, no sé cómo será, yo estoy acá más o menos dando una idea. Pero dice, y el que no se haya inscrito en ese libro fue lanzado al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Porque los que tuvieron parte en la primera resurrección, dice que fueron cuando vino el Señor. ¿Quiénes fueron esos? Desde el día 1 hasta su venida, que creyeron en Él, los que creyeron en Él.
que dice, los que los confesaron de lazo su boca, porque es necesario la confesión de los labios para remisión de pecado. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por quién, porque se sacrificó, o sea, Yeshua, Jesús. O sea, que el que lo confiese delante de los hombres, él te confesará delante de que del Padre, ¿cuándo? En su día. ¿Para qué? Arrebatamiento o transfiguración para reinar 1000 años de esta tierra. O sea, procura presentarte como obrero, preocupa saber las señales de la Pascua en verdad, que es por la luna, que se inicia la primera trompeta, y durante estos 7 días fue que el Mesías, durante uno de esos 7 días se le apareció. ¿Y se le apareció cuándo? En la Santa Cena, por el famoso cuadro. Y como ellos no esperaban eso, ese era el día y la hora. Los ángeles lo sabían, no, porque él era Dios. Cuando él tomó la decisión de subir a la Pascua, y ese era el día del sacrificio. Por eso los ángeles no lo sabían, porque una decisión propia. Usted sabe cuando yo voy a hacer un live, no, ni un yo mismo, aun cuando yo mismo le doy play. Ese fue el día y la hora. Así que mire, métase a mi canal de YouTube, Juan Casanova, ya que estamos de una manera tradicional religiosa, para que entienda lo que es conocimiento y sabiduría y no se turbe, porque esto a mucho le va a dar, y yo no quiero ver eso. Yo quiero que usted sepa, se aproxima un huracán categoría que no sabe ni qué categoría es, pero usted puso su confianza en algo que pues, lamentablemente es una verdad, porque sí, Yeshua es el Salvador, Jesús es el Salvador, pero pusieron su confianza en alguien que te va a dejar caer. Escucha, sobre quién has puesto tu confianza, sobre quién te debes sostener. ¿Dónde vas? ¿Dónde pones tu carga? Si en vez de caminar deseas correr. Mi confianza la puse en el hombre. Óyeme, procuraste sostenerte solo en él. Yo te pido levantes tu vida. Tenemos el alma herida, temo perecer. Yo te pido levantes tu vida. Tengo el alma herida y voy a perecer. Óyeme, alguien te dejó caer y tus pies se quedaron con la caída. Aquel en que habías confiado en un momento dado te hizo perder la fe. Alguien te dejó caer y tus pies se quedaron con la caída. Óyame, cuídate en que estás poniendo tu confianza. La fiesta de las Pascuas está iniciando y tiene un significado muy profundo. Analiza, ve estos videos que de gratis yo te estoy orientando sin cobrarte. De Puerto Rico para el mundo del coquí, ve el video del principio.